Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi familia intentó quitarme la herencia de mi abuelo en juicio, pero no sabían que él dejó una trampa final, el misterio del sobrenegro. El alguacil presentó el caso como si leyera una lista de compras, con una monotonía que no lograba ocultar la tensión en la sala. Mi hermana se levantó antes de que él pronunciara la última sílaba. No lo hizo para honrar a mi abuelo, sino para reclamarlo. Vestía un abrigo crema a medida sobre un conjunto negro, ese tipo de lujo discreto que manipula a la gente para que asuma que tienes razón incluso antes de hablar. Su cabello estaba perfecto. Su rostro, seco. Y cuando me miró, no encontré rastro de pena en sus ojos, solo cálculo. Su abogado, un hombre de traje elegante, voz suave y reloj caro, se dirigió a la mesa del consejo. Llevaba un fajo de papeles que deslizó hacia adelante con la precisión de una cuchilla. Su señoría, dijo con una calma ensayada, solicitamos la transferencia inmediata de la herencia a mi cliente, con efecto a partir de hoy. Detrás de él, mis padres asintieron al unísono, como si hubieran practicado el gesto frente al espejo. Mi madre mantenía las manos juntas, solemnes, simulando estar en una iglesia. Mi padre miraba al frente con la mandíbula apretada, tratando la sesión como una reunión de negocios donde yo no era más que un obstáculo. El juez no los miró al principio. Me miró a mí. Señora Val, dijo con voz monótona, ¿se opone? Los labios de mi hermana se crisparon, deseando oírme suplicar. No le di ese gusto. Me enderecé, apoyé las manos sobre la mesa y me aseguré de que mi voz fuera un muro de piedra. Sí, dije. Me opongo. El abogado de ella sonrió con una condescendencia débil. ¿Por qué?, preguntó, seguro de que me pasaría por encima. No he dado mis argumentos aún. Quiero esperar a que llegue la última persona, respondí. El juez parpadeó, desconcertado. ¿La última persona?, repitió. Asentí con firmeza. Sí, su señoría. Mi hermana soltó una risita carente de humor. Esto es ridículo, sentenció. No hay nadie más. Mi padre giró la cabeza ligeramente hacia mí, con ese gesto de mi adolescencia destinado a recordarme que estaba avergonzando a la familia. Siempre haces esto, murmuró lo suficientemente alto para ser oído. El juez se recostó y se ajustó las gafas. Señora Vale, dijo, este es un tribunal de sucesiones, no un escenario. Si tiene alguna objeción, debe ser legal. Es legal, respondí con calma, pero no me corresponde a mí explicarlo. El abogado de mi hermana se acercó de nuevo, su voz destilando una serenidad falsa. Su señoría, estamos solicitando una cita de emergencia porque la señora Vale ha sido poco cooperativa. Hay bienes que necesitan protección y mi cliente es la parte responsable. Responsable. Esa palabra siempre ha sido un arma en mi familia. Significaba entregarles el control y dejar de hacer preguntas. Mi madre suspiró suavemente, fingiendo sufrir por mi inmadurez. Está de duelo, le dijo al juez. No entiende cómo funcionan estas cosas. Los ojos de mi hermana se clavaron en mí, brillantes y fríos. Solo intento evitar que todo se derrumbe, añadió. Dijo que mi abuelo querría que esto se manejara como es debido. La miré fijamente, pensando en la velocidad con la que había conseguido al abogado y preparado la petición. Mis padres parecían coristas ensayados sentados tras ella. El juez pasó una página del expediente. Esta petición solicita plena autoridad sobre el patrimonio, observó. Alega que la demandada no es apta para participar y podría interferir. El abogado asintió. Correcto. ¿Y me pide que se lo conceda hoy?, inquirió el juez. Sí, su señoría, con efecto inmediato. El juez volvió a mirarme. Señora Vale, ¿cuál es su objeción? Mantuve la postura inmóvil. Mi objeción es que le piden que actúe sin el expediente completo. Mi hermana volvió a reír, esta vez con más fuerza. No hay antecedentes ocultos, espetó. Está muerto. Esto es lo que pasa. La expresión del juez no cambió, pero su paciencia se agotó. Señorita Vale, le advirtió, no hablará fuera de lugar. Los labios de mi padre se apretaron, los de mi madre se entrecerraron, odiando la corrección pública. El abogado intentó salvar el momento. Su señoría, si la señora Vale quiere retrasar el proceso, nos oponemos. El patrimonio no puede esperar. No lo miré a él, sino al juez. No será un retraso.
Serán solo minutos. El juez exhaló y miró hacia las puertas de la sala, decidiendo si me concedía el tiempo. ¿A quién esperamos?, preguntó. Respondí con la verdad más simple que podía pronunciar. A la persona que realmente controla la herencia. El rostro de mi hermana se tensó por primera vez. Esa soy yo, dijo automáticamente. Se dio cuenta de su error cuando el juez la fulminó con la mirada. Él se inclinó hacia adelante. Señorita Vale, ¿si esto es una táctica? No lo es, interrumpí. Le pido que deje llegar el acta antes de firmar nada. Se hizo un silencio absoluto. Entonces, las puertas de la sala se abrieron. No fue un estrépito, sino un empujón limpio y controlado. Un hombre entró con un traje negro tan sencillo que parecía un uniforme. Sin joyas, sin corbata llamativa, solo un sobre en la mano y una expresión tranquila, como si el dinero de los presentes no tuviera peso para él. Caminó directamente hacia el secretario, ignorando a mi familia. Levantó el sobre y pronunció mi nombre con claridad. Señorita Vale. El juez volvió a ponerse las gafas, observando el sobre como si fuera un objeto extraño en su sala. El hombre del traje negro no alzó la voz ni dio explicaciones innecesarias. Simplemente dejó el sobre el escritorio y declaró: «Esto es para el tribunal, de parte del síndico». El juez tomó el sobre, leyó el remitente y un susurro escapó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. «Eso no puede ser». No lo abrió como correo ordinario, lo sostuvo con cautela, lo giró y finalmente lo rasgó con un movimiento limpio, despojando al papel de su misterio. La sala quedó tan callada que pude oír al abogado de mi hermana cambiar de postura. El juez sacó un documento con un sello grueso en relieve. Recorrió la primera línea con la mandíbula tensa y leyó en voz alta: Hawthorne National Bank, Departamento de Fideicomisos. El rostro de mi hermana perdió el color por un segundo. Había construido su vida sobre la idea de ser quien manejaba el dinero, pero escuchar el nombre de una institución bancaria en lugar del suyo la hizo parecer, de pronto, atrapada. El juez continuó: «Este es un aviso de administración de fideicomiso. Establece que los bienes se colocaron en un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable al fallecer el titular». El abogado de mi hermana se levantó de un salto. «Su señoría, estamos en un proceso sucesorio». El juez ni siquiera levantó la vista. «Siéntese», ordenó. Pasó otra página. «Y esto es una certificación que identifica al fideicomisario». Hizo una pausa, como si lo que estaba a punto de leer desafiara su lógica. «Fideicomisario sucesor, Departamento de Fideicomisos del Hawthorne National Bank». Mis padres se pusieron rígidos. Ellos buscaban el control, pero a un banco no le importa el drama familiar, le importan los documentos y el riesgo. El abogado intentó recuperar terreno. «Su señoría, incluso con un fideicomiso, este proceso mantiene jurisdicción». El juez finalmente lo miró. «Abogado, su moción solicitaba el control inmediato de toda la herencia». Golpeó el papel con el dedo. «Esta certificación establece que el patrimonio sucesorio es mínimo. La mayor parte de los activos están en el fideicomiso». Se volvió hacia el secretario. «Marque esto como recibido». Luego miró a mi hermana, ya no como familia, sino como una peticionaria que acababa de intentar usurpar algo que no le pertenecía. «Señorita Vale, ¿sabía usted que su abuelo estableció un fideicomiso con un fideicomisario corporativo?» Ella levantó la barbilla, recuperando su arrogancia. «Estaba influenciado», afirmó. No entendía lo que firmaba. El juez no discutió sentimientos. Levantó la siguiente página. «Este aviso incluye una copia de la declaración jurada de ejecución y la lista de testigos. También una certificación del abogado que acredita que el otorgante firmó con plena capacidad». Mi padre apretó los labios y mi madre buscó un nuevo ángulo en su mirada. Entonces, el juez llegó a la frase que lo cambió todo. Lo leyó despacio para que no hubiera dudas. «Se ha activado la cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario que solicite la confiscación de los activos en contravención de los términos perderá su derecho a la distribución». El abogado de mi hermana palideció. Los ojos de ella se abrieron y luego se achicaron, como si intentara incinerar el papel con la mirada. Mi madre separó las manos por primera vez. El juez se dirigió al abogado. «Usted presentó una moción para la transferencia inmediata de toda la herencia a su cliente. ¿Entiende que esta cláusula es ejecutable y que el solo hecho de presentar esa moción podría haber causado ya la pérdida del derecho?» El abogado tragó saliva con dificultad. «Su señoría, cuestionamos su validez». «Puede cuestionarla», replicó el juez, «pero no puede fingir que no existe».
Luego volvió a mirarme. Señora Val, ¿era esta la persona a la que esperábamos? Sí, respondí con el pulso acelerado. El departamento de fideicomisos es el fideicomisario. Ellos controlan todo. El hombre del traje negro habló por primera vez. Su señoría, soy tranquilo y preciso. No estoy aquí para discutir, sino para confirmar la postura del fideicomisario. El juez le hizo un gesto para que continuara. El hombre ignoró a mis padres y a mi hermana. El fideicomisario no reconoce la solicitud de la peticionaria ni distribuirá bienes basados en la moción de hoy. Solicitamos que se desestime cualquier intento de confiscar bienes bajo control del fideicomiso. No puede simplemente... estalló mi hermana. El juez levantó la mano con autoridad. Señorita Vale, no hablará fuera de turno. Ella cerró la boca, pero su respiración se volvió rápida y errática. Su abogado intentó un último movimiento. Su señoría, solicitamos que se obligue a presentar el fideicomiso completo. Cuestionamos si mi cliente fue destituida indebidamente o si hubo influencia indebida por parte de la demandada. La mirada del juez no se suavizó. La influencia indebida es una acusación grave, señaló. Y usted acaba de ver pruebas de un intento de coerción contra el titular que no provenían de la demandada. A mi padre le tembló la mandíbula. El juez preguntó al hombre de negro si los abogados ya tenían los documentos. Sí, respondió él. Ayer se entregó una copia completa a ambas partes por notificación certificada. Mi madre giró la cabeza hacia el abogado. Si lo sabían ayer y aún así presentaron la moción, habían actuado de mala fe. El juez dejó que ese silencio pesara en la sala. Miró a mi hermana con algo parecido al disgusto. Señorita Vale, ¿recibió usted los documentos ayer? Ella balbuceó, perdiendo su aura de ejecutiva. Su abogado intervino rápido. Su señoría, ¿recibimos un paquete? El juez lo cortó en seco. Abogado, si recibió un paquete con una cláusula de no impugnación y aún así exigió la herencia completa, quiero que entienda cómo se ve eso ante este tribunal. El abogado se quedó inmóvil. El juez ordenó fijar una audiencia sobre legitimación y sanciones. Luego sentenció, y señorita Vale, si usted es beneficiaria nominal y ha activado la confiscación hoy, puede que le haya costado más de lo que previó. El rostro de mi hermana se endureció. El odio en sus ojos ya no era por el dinero, era por la humillación de haber sido marcada como un riesgo por la misma institución que debía coronarla. Intentó cambiar la narrativa. Su señoría, dijo con una urgencia ensayada, necesito que conste en acta algo importante. ¿Qué exactamente?, preguntó el juez. Mi hermana me señaló y soltó la palabra que mis padres guardaban como una bala. Maltrato a ancianos. La expresión del juez cambió. No porque le creyera, sino porque ahora debía decidir si ella tenía pruebas o si se estaba ahorcando con una acusación falsa. Maltrato a ancianos, repitió ella, subiendo el volumen para dar peso a su mentira. Mi madre adoptó una expresión de tristeza instantánea. Mi padre se recostó, como si este fuera el plan maestro. Su abogado pidió una investigación inmediata, alegando que yo había aislado a mi abuelo para obligarlo a firmar. El juez reaccionó con profesionalismo gélido. ¿Qué pruebas tiene hoy? Mi hermana mencionó testigos y señaló a dos familiares en las últimas filas que apenas me miraban. El juez fue tajante. Los testigos pueden testificar, pero quiero algo concreto. Informes médicos, denuncias, intervención policial. Mi hermana apretó la mandíbula. No quería avergonzar a la familia, balbuceó. Entonces explique por qué llamó él mismo a urgencias, replicó el juez. Silencio total. Estaba confundido, insistió ella. El juez volvió a mirar el sobre del banco. Este fideicomiso se ejecutó con declaración de capacidad. Eso no es confusión, es intención formal. El abogado de mi padre intentó un ataque lateral, alegando que yo tenía acceso a sus comunicaciones. Elliot, mi abogado, se levantó. Objeción, es un argumento sin fundamento. El juez exigió pruebas. El abogado de ellos dudó y pidió tiempo para presentar evidencias. La presentación de pruebas no es una licencia de pesca, respondió el juez con dureza. No se acusa de maltrato en audiencia pública como estrategia para embargar bienes. Mi hermana se sonrojó. No es una estrategia, gritó. Entonces presente pruebas, no parientes teatrales, zanjó el juez. Mi madre intentó llorar, nos mantuvo alejados, hizo que nos odiara. El juez no se inmutó. Señora, esto no es terapia familiar. Se dirigió de nuevo al hombre de negro. ¿Tiene el fideicomisario documentación sobre influencia indebida?
No, su señoría, respondió él. El titular se reunió en privado con su abogado y confirmó su intención. Además, dejó una carta de instrucciones y documentación complementaria. ¿Documentación complementaria?, inquirió el juez. Sí, un registro y una declaración que el titular quería conservar. Mi hermana se alteró. ¿Qué declaración? El hombre entregó un segundo sobre al secretario. El juez leyó en silencio. Luego me miró con una comprensión renovada. Señora Vale, ¿sabía que su abuelo preparó una declaración anticipando las acusaciones de hoy? Sí, respondí en voz baja. Sabía que escribió algo, pero no el contenido. La respiración de mi hermana se detuvo. El juez leyó la primera línea. Si está leyendo esto en el tribunal, significa que mi hijo y su familia intentaron tomar mi patrimonio acusando a mi nieta. Mi madre ahogó un grito. El rostro de mi padre se volvió de piedra. El abogado de ellos se sentó como si el suelo se hubiera abierto. El juez continuó leyendo pasajes sobre cómo yo lo cuidé tras su caída, sobre su miedo a las tácticas de presión de mi familia, y finalmente, la línea letal. La noche que llamé a emergencias, mi hijo trajo a un notario a mi casa para obtener firmas. Me negué. Si llaman a esto maltrato, están proyectando su propia conducta. El silencio fue sepulcral. Mi hermana parecía buscar una salida en el aire vacío. El abogado de mi padre intentó objetar por testimonios de oídas, pero el juez lo desestimó. Es una declaración de intenciones coherente con los hechos. Este tribunal no aceptará acusaciones de abuso como táctica de embargo. El abogado de mi hermana, derrotado, intentó retirar la moción. No puede retirar las consecuencias, sentenció el juez. Desestimó la moción y ordenó una audiencia por sanciones y falsas afirmaciones. Mi madre palideció, mi hermana se quebró. Así que ella se lo lleva todo, espetó. El fideicomiso se administrará según los términos, respondió el juez. Su petición queda denegada. El hombre de negro añadió que se suspenderían las distribuciones a quienes activaron la cláusula de no impugnación. Mi hermana susurró un no desesperado. El juez concluyó, señorita Vale, entró aquí actuando como si todo fuera suyo. Se va sin nada y tendrá que responder por sus actos. Ella me miró con un odio puro y susurró, esto no ha terminado. Fue entonces cuando el hombre de negro se acercó al juez y le habló en voz baja. El juez asintió y miró a mi padre. Señor Val, permanezca sentado. ¿Por qué?, preguntó él. Porque me informan que hay un agente en el pasillo con un documento para usted, y no es de este tribunal. Mi padre se quedó paralizado. Un agente uniformado entró y le entregó un paquete. No era un tema de sucesiones, era un asunto penal. El juez le recordó que seguía bajo juramento. Mi padre intentó clamar acoso, pero el juez lo cortó. Su hija no llamó a emergencias por coerción, ni presentó mociones falsas, ni intentó engañar a un fiduciario corporativo. Mi madre intentó defenderse. Solo protegíamos a la familia. El juez fue implacable. La protegieron hasta que la destruyeron. Otros 2 agentes esperaban en la puerta. El abogado pidió un receso. El juez desestimó la sesión, pero antes de irse, otorgó al fideicomisario una orden de protección para evitar que mi familia siguiera acosándome o intentara acceder a los fondos. Al salir al pasillo, mi madre se abalanzó hacia mí. Hiciste esto, siseó. Arruinaste a tu padre. No se inmutó. Se arruinó a sí mismo, respondí. Elise, mi hermana, intervino en un susurro. Lo vas a perder todo. La miré a los ojos. Ya lo intentaste, y el banco ni siquiera tuvo que alzar la voz. Se burló de mi confianza en un trajeado, y yo le recordé que el abuelo lo había planeado todo. Salimos del juzgado al aire nítido de la tarde. Elliot, mi abogado, confirmó que el fideicomiso ahora lo protegía todo. Pero de repente, su teléfono vibró. Una alerta de seguridad del banco. Intento de acceso bloqueado. Alguien estaba intentando tocar el dinero en ese mismo instante. Fue ella, comprendí. El momento en que volteó el teléfono en la sala no fue por vergüenza, fue para actuar. Elliot llamó de inmediato al departamento fiduciario. El funcionario confirmó que alguien desde el dispositivo de Elise Vale había intentado cambiar el número de contacto y entrar al portal. El sistema lo había bloqueado. Elliot ordenó congelar cualquier cambio y solicitó el informe para el juez. La alerta confirmó por qué el abuelo eligió a un fideicomisario corporativo. Ellos no se dejan intimidar, solo registran y bloquean. Fuimos a la oficina de Elliot para sellar el último resquicio. Firmé las instrucciones finales, sin contacto directo, todo a través de abogados.
Enviamos el informe del intento de fraude al secretario del juez. Sin discursos, sin dramas, solo una marca de tiempo que sellaba su destino. Orden de comparecencia. El veredicto final está por dictarse. A la atención de los presentes en la sala. Ustedes han sido testigos de la frialdad en los ojos de Elise, de la caída de la máscara de mis padres y de la justicia silenciosa que mi abuelo dejó preparada desde el más allá. Han visto cómo el poder de un apellido se desmoronó frente a un sobresellado y un hombre de traje negro. Pero en esta sala, la justicia no solo depende de los jueces. Depende de ustedes. Para que esta historia no quede en el olvido y para que el próximo movimiento de Elise no nos tome por sorpresa, les hago un llamado urgente a la acción. Suscríbanse al canal, es su entrada permanente a la tribuna. Al hacerlo, se aseguran de estar presentes cuando el oficial de justicia abra el siguiente expediente. No permitan que la familia Val silencie la verdad. Den me gusta a este vídeo. Cada pulgar arriba es un testimonio de apoyo contra la manipulación y la avaricia. Es la señal que el algoritmo necesita para saber que la honestidad aún tiene valor en este tribunal. Activen la campana de notificaciones. El fideicomisario enviará nuevas alertas de seguridad en cualquier momento. No querrán que el sistema los bloquee cuando se revele el próximo secreto. La sesión ha terminado por hoy, pero la investigación criminal apenas comienza. ¿Se quedarán a ver cómo se desmorona el imperio de papel de mi padre o dejarán que se salgan con la suya? Hagan clic en el botón de suscripción. El Tribunal de la Verdad los espera.